Hola, soy Víctor Moya y en esta ocasión vamos a analizar la replicación, es decir, la síntesis del ADN. Como ustedes recordarán, nosotros ya vimos el dogma central de la biología molecular, en donde recordamos que la replicación consiste en la síntesis de ADN a partir de ADN. Luego dijimos que este ADN también podía dar origen al ARN a través de un proceso llamado la transcripción. Y por último, vimos que este ARN, si es un ARN mensajero, puede dirigir la síntesis de una proteína específica y a ese proceso le llamamos la traducción. También vimos que había una vía inversa, donde a partir de ARN se podía obtener ADN de hebra simple, que era lo que llamábamos la transcripción inversa. En esta ocasión nos vamos a centrar en la replicación. Y para entender la replicación hay que centrarnos un poco en lo que es el ciclo celular. Las células eucariontes experimentan una serie de cambios que se conocen con el nombre del ciclo celular y que se dividen en dos grandes partes. Una fase de división celular, que puede ser mitosis o meiosis, y una fase de reposo reproductivo, que es la interfase. En la interfase vamos a encontrar subetapas que son G1, S y G2. Dentro de la interfase, la fase S, que es la que por ahora nos va a interesar a nosotros, es la fase en que ocurre la replicación del ADN. Aquí es donde se produce la síntesis de ADN. Y para que esto ocurra, o mejor dicho, para la transición de cada una de estas subetapas, se requiere la participación de una enzima que son las llamadas quinasas dependientes de ciclinas. Nosotros ya sabemos que las quinasas son enzimas que fosforilan y las ciclinas serían proteínas que al asociarse a la quinasa la activan. Entonces, la activación de estas quinasas requiere la unión de estas proteínas llamadas ciclinas, cuya concentración va a variar y fluctuar a lo largo del ciclo celular. Entonces, si bien las ciclinas se sintetizan de manera regular, sus tasas de degradación son las que hacen variar su número o su concentración a lo largo del ciclo. Entonces, si aumenta la concentración, por ejemplo, de las ciclinas de tipo G0, 1 o de G1, entonces estas se unen a esta quinasa y la activan, lo cual va a permitir la transición de G1 a S. Entonces, como les acababa de señalar, hay varios tipos de ciclinas y sus concentraciones varían dependiendo de la etapa del ciclo celular. Aquí tenemos la etapa G1, S, G2 y M. Y vemos que hay varios tipos de ciclinas, cada una representada con un color. Aquí está la concentración de las ciclinas y por lo tanto esto nos muestra cómo varían a lo largo del tiempo. Cada vez que aumente la concentración de esta ciclina, por ejemplo, o de esta otra, se va a activar un determinado tipo de quinasa. Y ese determinado tipo de quinasa controla el paso de una fase a la siguiente del ciclo celular. Entonces, por ejemplo, dentro de las quinasas más importantes, los mamíferos, se conocen 5 de estas quinasas dependientes de ciclina, CDK. Entonces, por ejemplo, tenemos la quinasa de G1, que sería la CDK2, tenemos la quinasa de la fase S, que sería CDK2 también, y la quinasa de la fase M, que sería CDK1. Entonces, como lo hemos señalado, para que se activen estas quinasas, la holoenzima requiere la unión de estas ciclinas. Y la concentración de ciclinas varía porque estas van a ser degradadas en distintas etapas dentro del ciclo celular. Cada vez que aumenta la concentración de ciclina, esta se une a la quinasa y la activa. Cada vez que se reduce, esta se inactiva, la quinasa se inactiva, cuando se reducen las concentraciones de la ciclina respectiva. De esta manera, entonces, hay ciclinas que van a controlar la entrada a la fase S.
Cuando eso sucede, entonces se inicia lo que llamamos la replicación. Antes de que se conociera el modelo de replicación, se hablaba de un mecanismo de replicación conservativo y de un mecanismo de replicación semiconservativo. El experimento de Mendelssohn y Stahl es el que permitió demostrar que la replicación era un proceso semiconservativo. Básicamente, ¿qué es lo que hicieron Mendelssohn y Stahl? Lo que hicieron fue incubar células en un medio que contenía nitrógeno radioactivo y las dejaron dividirse por varias generaciones. Al cabo de un tiempo, en la población, la mayoría de las células tenía las 2 hebras marcadas radioactivamente. Recordemos que las bases nitrogenadas contienen nitrógeno y en este caso entonces toda la hebra se marcaba con este nitrógeno radioactivo. Por lo tanto, todo el ADN estaba formado por 2 hebras pesadas, representadas por estas letras H y el color rojo. Sin embargo, cuando estas células que tenían sus 2 hebras pesadas eran cultivadas en un medio que contenía nitrógeno normal, este nitrógeno 14, es decir, no radioactivo, se observaba que en las células el total de las doble hebras estaba formado por una cadena liviana y una cadena pesada. Luego, al dejarlas dividirse una vez más en este medio con nitrógeno no radioactivo, se observó que el 50% de las moléculas de ADN estaban formadas por una hebra pesada y una liviana, y el otro 50% solamente por hebras livianas. De este modo, entonces, se pudo comprender que la replicación era semiconservativa. ¿En qué sentido? Que cada hebra de la molécula de ADN va a actuar como un molde para la síntesis de una nueva hebra. En este caso, como eran 2 cadenas pesadas, al separarse la doble hebra, cada hebra pesada actuó como molde. Sin embargo, como los nucleótidos de este medio contenían nitrógeno no radioactivo, las hebras simples formadas por estos nucleótidos fueron de tipo liviano. Luego, al dejarlas dividirse por otra generación en este medio con nitrógeno liviano, se abrieron nuevamente las moléculas, las 2 hebras, la doble hebra de cada molécula de ADN, una pesada y una liviana, una pesada y una liviana, pero como seguía en nitrógeno normal, los nucleótidos que se usaron para formar las nuevas hebras eran no radioactivos, por lo tanto las nuevas hebras iban a ser livianas. De esta manera se generaron moléculas de ADN solo con hebra liviana y moléculas de ADN que contenían una combinación de una hebra liviana y una hebra pesada, que fue el caso de las hebras pesadas, que en este caso actuaron como molde para la síntesis de las nuevas hebras. Para lograr esto, Matthew Mendelssohn y Frank Stahl, en el año 58, hicieron crecer bacterias, como les decían, en medio con nitrógeno radioactivo. Al hacerlas crecer en este medio, por varias generaciones, como les decía, la mayor parte iba a tener su doble hebra marcada con este nitrógeno. En este proceso, las células fueron destruidas y luego procesadas, centrifugadas en un medio que tenía un gradiente de cloruro de cesio. Este medio, al centrifugarlas en un medio que contenía gradiente de cloruro de cesio, al centrifugar las moléculas de ADN, se observó un patrón de bandeo que correspondía, en este caso, a las hebras pesadas. ¿Ok? Entonces, al cabo de un tiempo solamente apareció este patrón de bandeo. Luego estas bacterias, como les decía, se cultivaron en un medio con nitrógeno normal y se las dejó dividir. Al cabo de un tiempo, se produjo entonces, o se obtuvo, que todas las moléculas de ADN bandeaban en esta zona, que ya no era la que estaba aquí al fondo. Y eso es porque estaban formadas por una hebra liviana y una hebra pesada. Entonces esta banda representa cuando el ADN está formado por 2 cadenas pesadas
y este muestra la banda que se genera cuando el ADN está formado por una cadena pesada y una liviana. Luego, al continuar creciendo en un medio con nitrógeno normal, se observó lo que vimos anteriormente, que la mitad de la población iba a tener una mezcla de hebra pesada y liviana y la otra mitad solamente hebra liviana. Como ustedes ven, la que contiene solamente hebra liviana bandea más arriba, ¿no es cierto? Y luego continuó el experimento haciéndolas crecer nuevamente en medio con nitrógeno liviano, y ahí lo único que cambió fue que fue aumentando el porcentaje en la población de moléculas de ADN con hebra liviana. Entonces, esta centrifugación en un gradiente de cloruro de cesio es lo que permitió separar las moléculas de ADN en función de si estaban formadas por cadenas livianas o cadenas pesadas. ¿Ok? Esta centrifugación era una ultracentrifugación, se realizó a 100.000 veces la fuerza de gravedad por unas 60 horas y a 4 grados Celsius. ¿Ok? Cada vez que se realizó esto, se obtuvieron esos patrones de banda que luego fueron interpretados del modo que ya explicamos anteriormente. Entonces, lo importante de este experimento es que permitió demostrar que el ADN se formaba por un mecanismo semiconservativo, es decir, cada hebra de la molécula de ADN va a actuar como un molde para la síntesis de nuevas hebras. Bueno, en la actualidad se sabe que la replicación del ADN es semiconservativa, como ya hemos señalado, es bidireccional y semidescontinua. Y además se caracteriza por 3 etapas: la etapa de iniciación, de elongación y de finalización. Bueno, cuando decimos que la replicación del ADN es bidireccional, se refiere a que, bueno, primero, lo que estamos viendo acá es un punto de origen de la replicación. Aquí se abrió la doble hebra. Y cada vez que se abre la doble hebra, se genera una horquilla de replicación a este lado y una horquilla de replicación a este otro lado. Y vamos a ir viendo que tanto hasta en esta dirección o en este sentido como en este otro sentido, la hebra va a seguir abriéndose y va a continuar la replicación hacia allá y hacia acá. Desde esa perspectiva es bidireccional. ¿Por qué es semidiscontinua? Porque vamos a analizar a lo largo de esta clase que una de las hebras hijas se va a formar en forma continua, es decir, los nucleótidos van a ir siendo agregados uno tras otro sin dejar ningún lapso o espacio sin rellenar. Sin embargo, la otra hebra, el ADN se va a sintetizar por pequeños o cortos fragmentos de ADN. Y esos cortos fragmentos de ADN son lo que vamos a llamar los fragmentos de Okazaki. Y esto va a ocurrir en ambas mitades de este replicón. Ok, entonces, hemos dicho que la replicación ocurre de manera semidiscontinua. ¿Qué significa eso? Primero, para que se pueda sintetizar las hebras hijas sobre las hebras molde, en este caso una hebra molde es de color celeste, la otra es de color azul. Ambas hebras actúan como molde, en donde se van a ir agregando los desoxirribonucleótidos según la regla de apareamiento de complementariedad de base, según la regla de complementariedad de base. Sin embargo, para poder agregar esos desoxirribonucleótidos, nosotros necesitamos primero sintetizar sobre las hebras molde un trozo pequeño de ARN que vamos a llamar el cebador o primer. En el caso de esta hebra vamos a ver que se sintetiza un cebador o primer y de ahí en adelante se empiezan a agregar todos los nucleótidos de una sola vez. Sin embargo, en la otra hebra vamos a ver que se sintetizan varios cebadores o primer que están dispuestos a una cierta distancia a lo largo de la hebra molde.
Y por lo tanto, cuando se sinteticen, cuando se vayan agregando los nucleótidos, perdón, los desoxirribonucleótidos, estos se van a sintetizar por trocitos, trozos de ADN. Esos trocitos de ADN son lo que vamos a llamar los fragmentos de Okazaki. Dado que entonces esta hebra se sintetiza de manera continua, tenemos un solo fragmento, solo un cebador, y luego de ahí todos los nucleótidos se van agregando para formar una hebra de manera continua. A esa hebra le vamos a llamar la hebra directora o la hebra líder. Y esta hebra crece acercándose a la horquilla de replicación. Por otra parte, en la otra hebra, el ADN se va a sintetizar de manera discontinua. Entonces, eso se va a reflejar por la formación de los fragmentos de Okazaki. Entonces, a partir de cada cebador se empiezan a agregar nucleótidos y se empieza a formar un trocito de ADN que le llamamos el fragmento Okazaki. Entonces, eso va a ser característico de la hebra, de la otra hebra hija, que le vamos a llamar la hebra seguidora o hebra retardada. Si ustedes se fijan, la hebra seguidora o retardada crece alejándose de la horquilla de replicación.'Lo que no cambia, si ustedes observan con detención, es que el crecimiento de la hebra de ADN siempre va de 5 a 3'. De 5 a 3'. Eso no cambia. Solo que la directora se acerca a la horquilla de replicación y la seguidora o retardada se aleja a la horquilla de replicación. Bueno, otro aspecto que tenemos que tener presente es cómo ocurre la replicación en procariontes y en eucariontes. Entonces vamos a observar que en los procariontes, por ejemplo aquí en bacterias, concretamente en este ejemplo la Escherichia coli, tiene un punto de origen de la replicación. Este punto de origen de la replicación se llama ORIC. Y en ese punto, donde hay una secuencia de nucleótidos, el ADN, la doble hebra se va a abrir. Y ahí donde se abre, entonces se empieza a agregar los desoxirribonucleótidos de la manera que describimos en cada hebra molde. Entonces ahí están las dos horquillas de crecimiento, o los dos puntos de crecimiento que mencionábamos anteriormente, y que van a ir progresando a medida que avanza el proceso, como se ve acá, hasta que finalmente se formen las dos moléculas de ADN completas. Bueno, como ustedes pueden ver, entonces las bacterias tienen un solo origen de replicación. Dentro del cromosoma bacteriano hay solo un punto de origen de replicación llamado ORIC, en el caso de la Escherichia coli. Por lo tanto, acá se va a formar una sola unidad de replicación, o también llamado replicón. Entonces los procariontes presentan un solo punto de origen de replicación o replicón. Y básicamente lo que ocurre aquí es que a medida que se van separando las dos hebras y se van rompiendo los enlaces por puente de hidrógeno, va sintetizándose las hebras hijas. Que ya sabemos, hay una hebra líder o directora y una hebra seguidora o retardada. Bueno, el origen de replicación en la Escherichia coli es una secuencia de 245 pares de base, que contiene una secuencia de 13 pares de bases repetidas en tándem. Esa es la secuencia de 13 pares de base que se repite en tándem, como hemos señalado. Esta región además tiene 4 zonas de unión a la proteína DNA, que se encarga de separar las hélices cuando comienza la replicación. Entonces este es el ORIC, y ahí es donde se va a abrir la doble hebra y donde va a comenzar la replicación en el caso de una Escherichia coli, que es un tipo de procarionte. A diferencia de lo que acabamos de explicar, en los eucariontes, recordemos que primero el cromosoma eucarionte es muchísimo más largo. Muchísimo más largo. Y por lo tanto, si fuese como en el caso anterior,
y se formara una sola unidad de replicación, la replicación tardaría muchísimo tiempo. Bueno, vamos a ver que en el caso de los eucariontes hay muchos orígenes de replicación, es decir, hay muchas secuencias de nucleótidos en donde la doble hebra se puede abrir y puede comenzar a ocurrir la replicación. Entonces, una característica en los eucariontes es que tiene muchos orígenes de replicación y por lo tanto vamos a poder ver varios replicones durante el proceso. En la imagen inferior vemos una microscopía electrónica en donde se ven estas zonas burbuja que llaman acá, que corresponden en el fondo a los replicones. Son los puntos donde se abrió la doble hebra y donde está ocurriendo la síntesis de las hebras hijas. ¿Bien? Ahora, entonces en un cromosoma puede haber muchos orígenes de replicación. En este caso estamos viendo una representación esquemática de un cromosoma de levadura, del cromosoma 3 de la Saccharomyces cerevisiae. Y vemos acá de color verde representados los orígenes de replicación. Entonces en cada una de esas zonas vamos a encontrar una secuencia de pares de base en donde se va a abrir la doble hebra y va a comenzar el proceso. Entonces aquí está el cromosoma 3. Vemos los extremos del cromosoma que se conocen con el nombre de telómeros. Los extremos. Pues bien, entonces, ahora podemos analizar con más calma esta imagen. Ya sabemos que donde están estas secuencias se abre el ADN y comienza la replicación. Sabemos que una de estas hebras empieza a formarse a partir de un solo cebador. Aquí está el cebador, que es el trocito de ARN, y sobre este comienzan a agregarse los distintos, o a partir de este, mejor dicho, y sobre la hebra molde se empiezan a agregar los distintos desoxirribonucleótidos acercándose hacia la horquilla de replicación. Esa es la hebra líder o directora. Y por esta otra parte, vemos que en esta otra hebra molde se sintetizan varios cebadores que están espaciados a lo largo de la hebra molde y por lo tanto, a partir de estos comienza la agregación de nucleótidos sobre la hebra molde y por lo tanto el ADN se sintetiza en pequeños trozos que llamamos los fragmentos de Okazaki. Y esta hebra se sintetiza alejándose de la horquilla de replicación y le llamamos la hebra retardada o hebra seguidora. Notamos que este proceso se repite hacia esta horquilla de replicación y hasta hacia esta otra horquilla de replicación. ¿Ok? Bueno, una de las enzimas necesarias para el proceso de replicación, una de las más importantes, es la llamada ADN polimerasa. Y esta ADN polimerasa es la encargada de ir agregando los desoxirribonucleótidos sobre las hebras molde de acuerdo a la regla de complementariedad de base. Es decir, vamos a encontrar siempre una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Sin embargo, para poder funcionar, es decir, para poder agregar los nucleótidos sobre la hebra molde de ADN, esta ADN polimerasa necesita que otra molécula le proporcione un extremo 3'OH libre. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Sintetizando primero sobre la hebra molde un trozo de ARN. Ese trozo de ARN que aparece representado acá es el cebador o primer. Es el cebador o primer. Entonces, si ustedes observan aquí, aquí está el cebador o primer, aquí está el extremo 5' del cebador y aquí está el extremo 3'. Ese extremo 3' o H libre es el que va a reconocer la ADN polimerasa para poder ir generando estos enlaces fosfodiéster que van a ir permitiendo conectar los distintos nucleótidos. ¿Okay? Entonces, ahí se van a ir agregando los nucleótidos de acuerdo a la regla de complementariedad de base.
Entonces, si ese es el cebador, aquí se va a agregar el primer nucleótido que trae guanina. Después se va a agregar el segundo nucleótido sobre esta adenina y que corresponde a la timina. Y así va a ir creciendo la cadena de polidesoxirribonucleótido. Acá lo vemos esto con mayor aumento. Ahí está el extremo 3' OH libre que ofrece el cebador. Ahí viene el primer desoxirribonucleótido. Acá que se empareja aquí. Se forma este enlace fosfoéster. Y nos quedó ahí agregado el primer desoxirribonucleótido. Y esto va a continuar posteriormente. Entonces, tendríamos que entender por ahora que la función del cebador o la importancia biológica del cebador es ofrecer un extremo 3' OH libre a la ADN polimerasa, ya que de otro modo no podría agregar los desoxirribonucleótidos sobre las hebras molde. Aquí también nos queda claro, entonces, que una hebra se forma de manera continua y la otra de manera discontinua. Bueno, ¿qué necesitamos para la replicación? Entonces, como hemos visto, es importante tener presente que necesitamos de secuencias de inicio u origen de la replicación. Vimos el caso del ORIC en los procariontes, que es un único origen en los cromosomas de los procariontes o ADN procarionte, pero en el caso de los eucariontes puede haber varios puntos de origen de la replicación. Entonces, esos se pueden conocer, son de distinto tipo dependiendo de la célula. Están los ARS, están los ORC, por ejemplo. Y luego, en base a esto mismo, existe el concepto de replicón, que es la unidad de replicación, y que corresponde a la zona en donde se abre la doble hebra y comienza esta replicación. En los procariontes, entonces, vamos a tener uno solo, porque hay un punto de origen de replicación, pero en los eucariontes sabemos que en cada cromosoma hay varios orígenes de replicación. Por lo tanto, se van a generar varios replicones. Luego necesitamos de una enzima llamada helicasa. Esta enzima es la que rompe los enlaces por puente de hidrógeno dentro de la molécula de ADN y de esa manera separa la doble hebra. Luego de esto, cada hebra va a actuar como molde para la agregación de los desoxirribonucleótidos. Cuando se abre la doble hebra, existe el riesgo que estas bases nitrogenadas se vuelvan a juntar, o sea, se vuelvan a formar estos enlaces por puente de hidrógeno. Eso se va a evitar en parte gracias a las proteínas de unión a hebra single o hebra única. Estas proteínas de unión a la hebra molde, abreviadas del inglés SSB, son las que van a evitar que la doble hebra, una vez abierta, se vuelva a juntar. Otro punto que es importante es que cuando se abre esta doble hebra, vamos a tener un problema en el punto que está por delante de la horquilla de replicación, porque en esa zona, a medida que se abre el ADN, se van a tender a producir nudos. Por lo tanto, la girasa es una topoisomerasa, es una enzima que va a introducir cortes en la hebra de ADN para aliviar la tensión y evitar la formación de nudos. También puede generar o realizar giros sobre la doble hebra de ADN a manera de compensar la apertura de la doble hebra. Por otra parte, tenemos la primasa, que es la enzima encargada de sintetizar los cebadores o primer, ¿ok? Y también los fragmentos de Okazaki. Luego tenemos el primosoma. Esto va a depender del tipo celular, pero en algunas células, concretamente en los procariontes, la helicasa, que es la enzima que rompe los enlaces por puente de hidrógeno y separa la doble hebra, está asociada a la primasa, que es la encargada de sintetizar los cebadores o primer y los fragmentos Okazaki. Y eso se une a la hebra de ADN. A ese complejo le llamamos primosoma. Por otra parte, ya hemos hablado de los primer o cebadores. Los primer o cebadores son estos trozos pequeños de ARN
que se sintetizan sobre las hebras molde de ADN para ofrecer un extremo 3'OH libre, en donde la ADN polimerasa puede agregar los desoxirribonucleótidos. ¿Ok? Bueno. Hay varios tipos de ADN polimerasa. Vamos a encontrar ADN polimerasa específicas de procarionte y específicas de eucarionte. Una forma de diferenciarlos rápidamente es que la ADN polimerasa de los procariontes van a ser nombradas de acuerdo a números romanos, en cambio las de los eucariontes tienen letras griegas. Por ejemplo, si partimos por los procariontes, la ADN polimerasa 3 es la principal enzima encargada de la elongación del ADN. O sea, esa es la que va a actuar principalmente agregando los desoxirribonucleótidos y permitiendo que vaya creciendo las hebras hijas. La ADN polimerasa 1, por su parte, tiene actividad exonucleasa y por lo tanto esta lo que puede hacer, tiene una función de reparación, puede eliminar fragmentos de Okazaki y luego rellenarlos con desoxirribonucleótidos. Por otra parte, tenemos en los eucariontes que la ADN polimerasa gamma es la principal enzima. La ADN polimerasa alfa actúa como una primasa, es decir, no solo puede agregar desoxirribonucleótidos, sino que puede sintetizar el cebador o primer. El replisoma va a estar formado en los eucariontes por la asociación de la ADN polimerasa más una helicasa que se unen al ADN. Luego hablamos de una ADN ligasa, que como su nombre lo indica, lo que va a hacer es unir o empalmar los fragmentos de ADN una vez que se eliminen los cebadores. Entonces, cuando se eliminen los cebadores, se van a unir los fragmentos de Okazaki con los nuevos trozos de ADN que se van a sintetizar en esa zona. Como ustedes pueden ver, entonces ya hemos dicho que las ADN polimerasa tienen un rol importante en la elongación y que pueden hacer crecer las cadenas de 5' a 3' porque van a ir agregando nucleótidos en el extremo 3'OH libre que le ofrece el cebador o primer. Entonces, tienen un rol en la elongación y agregación de nucleótidos para que crezcan las hebras hijas. Pero también, prácticamente todas las ADN polimerasas tienen lo que se llama una función correctora de pruebas, y eso es gracias a la actividad exonucleasa 3'5'. ¿Qué significa esto? Que supongamos, acá tenemos la hebra molde y acá tenemos la hebra hija que está siendo sintetizada. Hasta aquí ningún problema, adenina con timina, pero acá teníamos citosina y acá se agregó una adenina. Ese nucleótido está mal incorporado y lo que pueden hacer esta enzima es devolverse con su actividad exonucleasa 3'5' y remover ese nucleótido mal apareado. Sale entonces este nucleótido mal apareado y es reemplazado por el correcto, que en este caso era guanina. En el caso de los procariontes, como vemos en esta imagen a la derecha, la ADN polimerasa 3, que tiene varias subunidades, va a ser la subunidad epsilon, la encargada de esta actividad exonucleasa 3'5' y es la que va a realizar la corrección de pruebas, por ejemplo. Bueno, hemos visto entonces que toda la ADN polimerasa tienen esta función exonucleasa 3'5' y que todas pueden elongar, ¿no es cierto?, hebras de ADN haciéndolas crecer del extremo 5' a 3'. Pero algunas ADN polimerasa tienen una función exonucleasa 5' a 3'. Eso significa que pueden remover los nucleótidos desde el extremo 5' de una cadena sencilla, por ejemplo, si esta tiene una rotura. Y en ese sentido, va a ser importante o va a tener una función clave para remover los cebadores de ARN.
¿Ok? Entonces ahí, vuelvo a insistir, la función exonucleasa 5A3' va a permitir la remoción de los cebadores o primer. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos resume algunas de las principales características de las ADN polimerasas presentes en la Escherichia coli, que es un procarionte. Vemos que la ADN polimerasa 1 tiene un peso molecular en Dalton de 109.000, la 2 de 90.000, y la más pesada es la ADN polimerasa 3, que pesa 900.000 Dalton. Vemos que las 1 y la 2 son monómeros, en cambio la ADN polimerasa 3 está formada por varias subunidades proteicas. Ahora, vemos que todas ellas tienen actividad de elongación de 5A3'. Eso significa que todas ellas necesitan un cebador para agregar nucleótido y permitir la elongación. Todas ellas tienen función correctora de pruebas, es decir, todas, si hay un nucleótido mal incorporado, pueden removerlo e incorporar un nuevo nucleótido. Y solamente la ADN polimerasa 1 tiene la función exonucleasa 5A3', que sería la reparación. A diferencia de la anterior, está degradada por el extremo 5', removiendo, por ejemplo, los cebadores o primer y luego rellenando esos espacios con desoxirribonucleótido. Acá tenemos la representación de la holoenzima de la ADN polimerasa 3. Vemos que está formado por muchas subunidades proteicas. ¿Ok? Veamos algunas de ellas. Nos vamos a dar cuenta que una de las porciones más importantes de la enzima son las subunidades alfa, que son encargadas de la polimerización de 5A3', o sea, de la elongación y agregación de los distintos desoxirribonucleótidos. Como habíamos dicho anteriormente, las subunidades epsilon que están acá son las que realizan la corrección de pruebas. Y luego las subunidades que vemos acá, estas omega que están acá, permiten el ensamblaje de las subunidades. ¿Ok? Y entre otras cosas, las subunidades que vemos acá, de color rojo, permiten el ensamblaje, ¿no es cierto?, del dímero. Entonces, va a funcionar como un dímero. Todo esto que está acá es casi idéntico a lo que está acá, solo que este dímero es asimétrico, porque vemos que a este lado tenemos las subunidades gamma y las subunidades delta. Entonces, en este caso, vamos a ver que estas subunidades están presentes solo a este lado y no al otro. ¿Ok? Estas subunidades gamma y delta tienen que ver con la unión de esta enzima al ADN molde. Entonces son también muy importantes. Y lo que son las subunidades beta, ¿no es cierto?, permiten conectar en gran medida a estas otras subunidades a los complejos, a las subunidades alfa. Vemos también que esta mitad del dímero tiene que ver con la síntesis de la hebra conductora y esta otra mitad del dímero tiene que ver con la síntesis de la hebra retardada. Entonces, una sola enzima, que es la ADN polimerasa, va a sintetizar tanto la hebra directora o líder como la hebra retardada o rezagada. En esta imagen vemos justamente a la ADN polimerasa 3 con todas sus subunidades ya metida dentro del ADN. Si ustedes se fijan en esta imagen, vemos a la helicasa, que es esta DNAB, que lo que hace es romper los enlaces por puente de hidrógeno y abrir la doble hebra. Por esta otra parte, a medida que se va abriendo la doble hebra, por acá vemos la topoisomerasa, que es la que tiene acción quirasa, ¿no es cierto?, la que remueve los sobreenrollamientos que se van a producir acá a medida que se va abriendo la doble hebra. Vemos por acá, ¿no es cierto?, la primasa o DNG que sintetiza el cebador o primer, y vemos aquí un segmento, un trocito de ADN que está siendo sintetizado,
Y recordemos que esta agregación de nucleótidos es responsabilidad de la subunidad alfa del ADN polimerasa 3. Bueno, ¿cómo lo hace para poder sintetizar dos hebras hijas, sabiendo que una se acerca a la horquilla de replicación y que la otra se aleja? Bueno, y que son antiparalelas, entonces la única forma es generar un loop o vuelta. Entonces en una de las hebras se genera este loop o vuelta, en una de estas hebras molde, y en esa donde se genera el loop o vuelta es que se van a sintetizar el ADN de manera discontinua. ¿Ok? Bueno, en esta otra imagen vemos la acción de algunas de las enzimas que hemos mencionado. Acá está el ADN molde. Entonces aquí vemos un cebador que ya fue instalado, un trocito de ARN, y aquí vemos a la primasa que está sintetizando este trozo de cebador sobre la hebra molde. Ahora entonces podemos ver la acción de la ADN polimerasa 3 que empieza a agregar nucleótidos en el extremo 3', a partir del extremo 3' OH libre que deja el cebador. Entonces ahí un trozo de ADN y otro trozo de ADN. Entonces así se forma lo que llamamos el fragmento de Okazaki, ¿no es cierto? Que es típico de la hebra retardada. Entonces aquí vemos un fragmento Okazaki, aquí vemos otro fragmento Okazaki. Y entre ellos los cebadores o primer. Luego aparece el ADN polimerasa 1, que como ya habíamos señalado, su función es remover estos cebadores o primer y luego rellenar ese espacio con desoxirribonucleótidos. Luego aparece la ligasa que conecta ese trocito de ADN nuevo que fue sintetizado con el fragmento Okazaki anterior o adyacente. Y de esa manera queda solamente una hebra de ADN a ese lado asociado a la hebra molde. En esta imagen entonces vemos algunos de los componentes enzimáticos que participan en la replicación en un procarionte. Aquí vemos lo que llamábamos el primosoma. Recordemos que el primosoma se forma por la asociación de la helicasa, que es la enzima que abre la doble hebra rompiendo los enlaces por puente de hidrógeno, y de la primasa, que es la responsable de la síntesis del fragmento de Okazaki. Aquí también podemos ver las SSB, que son las proteínas de unión a hebra simple. Y aquí vemos las dos partes del ADN polimerasa. Aquí aparecen en este dibujo como si estuvieran separadas, pero nosotros sabemos que están juntas, formando un dímero, y que en realidad lo que ocurre es que esta zona genera un loop, ¿no es cierto?, un asa. Y de esa manera esto está junto con eso mientras ocurre la replicación. Como se ve en esta imagen, ¿se fijan? Ahí está el loop y de esa manera las dos van agregando los nucleótidos, porque acuérdense que las dos porciones, las dos subunidades de esta ADN polimerasa hacen crecer la hebra hija de 5 a 3'. No tienen otra opción. Por lo tanto, para poder hacerlo siempre en el mismo sentido, tenemos que generar un loop, ¿no es cierto? Una vuelta en la hebra. Y de esa manera sintetizar la hebra retardada que llamamos. Bueno, repasando algunas cosas, hemos hablado de las helicasas, que son las enzimas que rompen los enlaces por puente de hidrógeno, hablan de la doble hebra. Aquí se habla de las DNAB, las REP, que son importantes en este proceso. Hemos hablado de las proteínas SSB, que se unen a una de las hebras de ADN, lo estabilizan impidiendo que vuelvan a parearse, y eso sucede mientras la replicación avanza. Después hablamos también de las topoisomerasas, que su función era producir cortes o eliminar nudos o enlaces en la hélice a medida que se va abriendo la horquilla de replicación. Entonces, aquí vamos a ver que hay varios tipos de topoisomerasa, las de clase 1 que cortan una de las hebras, la otra de clase 2 que pueden cortar ambas, y que además entonces
pueden producir giros, ¿no es cierto?, en sentido opuesto, para eliminar los sobreenrollamientos que se van a producir a medida que se abre esta horquilla de replicación. Entonces volvemos a insistir, la topoisomerasa 2, que es una girasa, remueve los sobreenrollamientos positivos o introduce sobreenrollamientos negativos. De esa manera compensa esos enrollamientos que van a ir generando una especie de nudo a medida que se abre la horquilla de replicación. Hemos dicho también que en los procariontes se forma el primosoma, que es el resultado de la asociación entre helicasas y primasas. Entonces aquí hay un complejo, el primosoma, que sintetiza los cebadores o primer y que además va separando la doble hebra. Hemos dicho también en los procariontes que la ADN polimerasa 3 es la encargada principalmente de ir agregando los desoxirribonucleótidos al extremo 3'OH libre de los cebadores. También hemos dicho que tiene función correctora de pruebas, como prácticamente todas las ADN polimerasa. O sea, esto significaba que tenía la capacidad de retirar el último nucleótido si este había sido incorporado erróneamente y luego incorporar uno nuevo. La ADN polimerasa 1, que decíamos que es una enzima reparadora, en este caso tenía esta acción de 5' a 3', lo que permitía, por ejemplo, cuando había muescas, en este caso zonas discontinuas, nos va a permitir remover, por ejemplo, los cebadores y agregar luego desoxirribonucleótidos. ¿Ok? Como aprovechando como cebador los trozos de ADN que quedaron asociados o que representan los fragmentos de Okazaki adyacentes. Esta ADN polimerasa tiene las dos funciones, la correctora de pruebas y la reparadora. La ADN polimerasa 2 se le asigna una función reparadora y se piensa entonces que no está claro su papel dentro de la replicación. La ADN ligasa, como ya dijimos, remueve los espacios que quedaban entre los fragmentos que fueron sintetizados de nuevo y une los nucleótidos entre sí dentro de cada hebra de ADN. Bueno, pasando ahora a la replicación en eucariontes, como les decía, aquí tenemos varias enzimas del tipo ADN polimerasa. Tenemos las alfa, tenemos las delta, las epsilon, las beta y las gamma. Entonces veamos algunas de las funciones que van a cumplir estas ADN polimerasa. Bueno, aquí vamos a ver que la ADN polimerasa alfa está encargada de la síntesis de la hebra retardada. Tiene que ver también con la síntesis del cebador. ¿Ok? Entonces, sintetiza el cebador y también la hebra retardada. Luego, la ADN polimerasa delta tiene que ver con la síntesis de la hebra líder o directora, o si ustedes quieren, hebra conductora también se le llama. Entonces vemos aquí que hay dos ADN polimerasas distintas que participan en la síntesis de cada hebra, a diferencia de lo que ocurre en procariontes, que es la ADN polimerasa 3, la que sintetiza tanto la hebra directora como la retardada. Bueno, la ADN polimerasa epsilon tiene que ver con la polimerización de las piezas de Okazaki, por ejemplo, la ADN polimerasa beta, que tiene que ver con la unión de los fragmentos de Okazaki, o sea, esto funciona como una ligasa, ¿no es cierto? Y finalmente la ADN polimerasa gamma, que tiene que ver con la síntesis, pero del ADN mitocondrial. Recordemos que el ADN mitocondrial es muy parecido al ADN de los procariontes y por lo tanto la replicación va a ser totalmente distinta a lo que vemos con la participación de estas otras ADN polimerasas, ya que esto es muy parecido a lo que pasa en los procariontes. Bueno, dentro de las diferencias ya señalamos que acá en los eucariontes se utilizan dos polimerasas diferentes, una para sintetizar la hebra directora o conductora y la otra para la hebra retardada.
Entonces, cuando observamos la horquilla de replicación de mamíferos, aquí podemos ver, por ejemplo, la ADN polimerasa alfa, que está asociada a una primasa, por lo tanto aquí la ADN polimerasa alfa no solo tiene que ver con la síntesis de los fragmentos de los cebadores, sino que también de los trozos de ADN, es decir, los fragmentos de Okazaki en la hebra retardada. Y por otro lado vemos acá la ADN polimerasa delta, que tiene que ver entonces con la síntesis de la hebra directora o líder. ¿Ok? Bueno, en los eucariontes, como hemos dicho, hay varios orígenes de replicación, pero ahora para terminar el proceso tenemos que fijarnos en lo que ocurre en los telómeros. Y es porque vamos a tener un problema con la replicación de los extremos de las moléculas de ADN. Ya que, como usamos cebadores, cuando estos sean removidos, va a ser difícil poder sintetizar el trozo de ADN correspondiente a esa parte donde se removió el cebador, ya que, recordemos, la ADN polimerasa requieren extremos 3'OH libres. Bueno, en los eucariontes hemos dicho que la topoisomerasa 2 tiene que ver con remover sobreenrollamientos positivos, introduciendo enrollamientos negativos, por ejemplo, o removiendo los otros, y de esa manera permitir que se siga abriendo la horquilla de replicación. La helicasa, acá rompen los enlaces por puente de hidrógeno, separan la doble hebra. La ADN polimerasa alfa, en este caso, tiene que ver, como ya hemos señalado, con la replicación de la hebra retrasada y está asociada también a una primasa. Entonces estas subunidades, que son la P48 y P58, son las que tienen actividad primasa. Y la P18 tiene que ver con la polimerización de los desoxirribonucleótidos, mientras que la P70 actúa como un factor de ayuda. La polimerasa delta tiene que ver con la replicación de la hebra directora, como hemos señalado. La beta tiene que ver con, por ejemplo, rellenar espacios creados en el ADN cuando se remueven los cebadores. La ADN polimerasa epsilon rellena los espacios creados en el ADN por la remoción de los cebadores y participa en la reparación del ADN, por ejemplo. La ADN ligasa repara, o sea, conecta los nucleótidos entre sí, ¿no es cierto? Después que ya se produjo la reparación del ADN. Y finalmente, como hemos dicho, la ADN polimerasa gamma tiene que ver con la replicación del ADN mitocondrial. Bueno, esta imagen nos va a ayudar a entender cuál es el problema que tenemos con la replicación de los telómeros. Este problema se genera solamente en los eucariontes, dado que recordemos que el ADN eucarionte es ADN lineal, doble hebra. Y como es lineal, entonces tenemos problemas aquí en los extremos. Recordemos que para que haya replicación y puedan funcionar la ADN polimerasa, se requiere sintetizar cebadores sobre las hebras molde. El problema que tenemos es que aquí, fíjense, en este extremo y en este extremo también vamos a agregar cebadores. Pero ¿qué va a pasar cuando removamos los cebadores? Cuando removamos estos cebadores, ¿cómo se va a sintetizar ese trozo de ADN acá y ese trozo de ADN acá? Difícil, si lo vemos de este modo, porque sabemos que acá se necesita algo que le ofrezca un extremo 3'OH libre al ADN polimerasa y pueda rellenar este espacio. ¿Cómo se logra esto? Con una enzima llamada telomerasa. Las telomerasas son ribonucleoproteínas. ¿Por qué se llaman ribonucleoproteínas? Porque están formadas por un trozo de ARN y por proteína. ¿Ok? O sea, entonces, esta telomerasa contiene una secuencia de ARN que va a funcionar como, la va a utilizar como un molde para agregar
más nucleótidos a los extremos del cromosoma. Entonces, al agregar estos extremos adicionales, por lo tanto, estos nucleótidos adicionales, y tener este ARN que actúa como molde, este mismo ARN va a ofrecer un extremo 3'OH que puede ser utilizado para agregar desoxirribonucleótidos. De esta manera también, al alargar la hebra, tenemos dos posibilidades. Y al agregar esta secuencia, se pueden unir cebadores sin el problema que se acorte el ADN. Porque recordemos, estos nucleótidos adicionales no formaban parte de la secuencia original de la molécula de ADN. No estaban dentro del ADN original. Ya, esto es súper importante, ya que entonces la telomerasa evita el acortamiento de los telómeros que empezaría a ocurrir en forma natural si es que no estuviera presente esta enzima. Esta actividad telomerasa es relevante porque a lo largo de la vida de la célula, esta actividad telomerasa se va reduciendo. Y en la medida que se reduce la actividad telomerasa, los telómeros se van acortando. Y cuando llegan a un cierto nivel de acortamiento, se induce apoptosis, es decir, muerte celular programada. Se ha visto también que células transformadas, células anómalas, células malignas, es decir, células que se están dividiendo de manera descontrolada en el cáncer, tienen alta actividad telomerasa. Y al tener alta actividad telomerasa, esas células se dividen en forma descontrolada. Nunca dejan de dividirse, sus telómeros no se acortan, se dividen sin entrar en apoptosis. Eso va a generar crecimientos anómalos que finalmente llevan a tumores. ¿Ok? Entonces, una de las características de las células malignas es que tienen alta actividad telomerasa. Entonces, es un problema que se da en el cáncer, en varias formas de cáncer. Y eso entonces es con respecto a la replicación. Muchas gracias.